Cuando observamos el mapa del mundo antiguo, cuando trazamos con nuestros ojos las líneas de los ríos que alimentaron las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, cuando buscamos el lugar donde todo comenzó, donde el ser humano dio el salto monumental desde la existencia nómada de cazadores y recolectores hacia la vida sedentaria en comunidades permanentes, hacia la agricultura que permitiría alimentar poblaciones crecientes, hacia las primeras ciudades que brillarían como faros de civilización en la oscuridad de la prehistoria, nuestros ojos se dirigen inevitablemente hacia una región que los antiguos griegos llamaron Mesopotamia, palabra que significa, literalmente, tierra entre ríos, aquella región que se extiende entre dos arterias de vida que fluyen desde las montañas de Anatolia hacia el Golfo Pérsico, aquellos ríos que los habitantes de la región llamaban Idiglat y Puratu, pero que nosotros conocemos por sus nombres griegos, el Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos, que fluyen paralelos durante cientos de kilómetros antes de converger cerca del Golfo en lo que ahora es el sur de Irak, fueron las arterias que dieron vida a la civilización humana en su forma más temprana y reconocible. El Tigris, el río oriental, es más rápido, más violento en su curso, más impredecible en sus inundaciones. El Éufrates, el río occidental, fluye más lentamente, más suavemente, serpentea a través del paisaje con meandros que cambian con el tiempo, pero que son menos destructivos en su comportamiento. Juntos, estos ríos crearon mediante sus inundaciones anuales una llanura aluvial extraordinariamente fértil, depositaron sedimentos ricos en nutrientes que transformaron lo que de otra manera habría sido desierto árido en tierra capaz de sostener agricultura intensiva, crearon ambiente donde las comunidades humanas podían asentarse permanentemente sabiendo que la tierra produciría cosechas año tras año, generación tras generación. Pero Mesopotamia no existía en aislamiento. Era parte de región más amplia que los arqueólogos modernos llaman la media luna fértil, aquella curva de tierra cultivable que se extiende desde el Golfo Pérsico hacia el norte a lo largo de los ríos de Mesopotamia. Luego gira hacia el oeste a través de Siria y el Levante. Luego baja hacia el sur, a lo largo de la costa mediterránea hasta Egipto. Fue en esta media luna fértil, particularmente en sus extremos norte y oeste, donde ocurrió una de las transformaciones más fundamentales en la historia humana. La revolución neolítica, aquel cambio profundo en el modo de vida humano que comenzó aproximadamente hace 10.000 años, que transformó a poblaciones que habían vivido como cazadores-recolectores durante cientos de miles de años en agricultores sedentarios que cultivaban plantas y domesticaban animales. Los primeros asentamientos agrícolas no surgieron en las llanuras aluviales de Mesopotamia, sino en las regiones montañosas y las colinas que bordeaban la media luna fértil. Sitios como Jericó, en el Valle del Jordán, que data de aproximadamente 9.000 años antes de nuestra era, muestran evidencia de comunidad permanente con casas de adobe, con murallas defensivas que sugieren organización social compleja, con población que ya no dependía principalmente de la caza, sino del cultivo de plantas y la cría de animales. Çatalhöyük, en Anatolia Central, asentamiento que floreció alrededor de 7.000 años antes de nuestra era. Era comunidad densamente poblada de varios miles de habitantes, donde las casas estaban construidas tan cerca unas de otras que no había calles, donde los residentes entraban a sus hogares a través de aberturas en los techos, donde hay evidencia de arte elaborado y prácticas religiosas complejas. Fueron comunidades que demostraban que los humanos podían vivir en concentraciones permanentes, que podían organizar sociedades complejas, que podían crear cultura más allá de la mera supervivencia. La revolución neolítica se basó en domesticación, tanto de plantas como de animales. Los primeros agricultores identificaron variedades silvestres de granos que crecían naturalmente en las colinas de la media luna fértil y comenzaron a cultivarlos deliberadamente. El trigo Einkorn y Emmer, variedades antiguas de trigo que crecían silvestres en las montañas de Turquía, y los zagros, fueron domesticados mediante selección gradual, donde los agricultores guardaban semillas de las plantas con características deseables, las replantaban año tras año,
Gradualmente transformaban plantas silvestres en cultivos domesticados que producían granos más grandes, que retenían sus semillas en lugar de dispersarlas naturalmente, que eran más adecuados para la agricultura humana. La cebada, que era más tolerante a condiciones secas que el trigo, también fue domesticada tempranamente. Las lentejas, los guisantes, las habas, otros legumbres que proporcionaban proteínas esenciales, fueron añadidos al repertorio agrícola. Fue transformación que tomó miles de años, que fue resultado de innumerables generaciones de agricultores experimentando, observando, seleccionando, pero que eventualmente creó conjunto de cultivos que podían sostener poblaciones densas y permanentes. Simultáneamente con la domesticación de plantas ocurrió la domesticación de animales. Las ovejas, descendientes de muflones silvestres que habitaban las montañas, fueron domesticadas para proporcionar no solamente carne, sino también lana que podía ser hilada y tejida en textiles. Las cabras, animales resistentes que podían sobrevivir en terreno montañoso y árido, fueron domesticadas por razones similares. El ganado vacuno, descendiente de los uros salvajes que eran animales enormes y peligrosos, fueron domesticados no solamente para carne y leche, sino también como animales de tiro que podían tirar arados y carretas, multiplicando enormemente la capacidad humana de trabajar la tierra. Los cerdos, descendientes de jabalíes silvestres, fueron domesticados en regiones boscosas donde podían alimentarse de bellotas y desperdicios. Juntos, estos animales domesticados proporcionaron fuentes confiables de proteína, materiales para ropa y herramientas, fuerza de trabajo que complementaba el esfuerzo humano. Durante milenios, las comunidades agrícolas florecieron en las colinas y las regiones con precipitación adecuada alrededor de la periferia de Mesopotamia. Sin embargo, las llanuras aluviales del sur de Mesopotamia, aquellas tierras planas que se extendían entre el Tigris y el Éufrates cerca del Golfo, permanecieron en gran parte deshabitadas. La razón era simple. Aunque el suelo depositado por las inundaciones de los ríos era extraordinariamente fértil, la precipitación natural era insuficiente para sostener agricultura sin irrigación. Era desierto o semidesierto durante la mayor parte del año. Las inundaciones llegaban en momentos impredecibles, demasiado temprano o demasiado tarde para ciclos agrícolas normales. El ambiente era hostil para asentamiento humano sin tecnología que pudiera controlar el agua. Pero alrededor del año 5000 antes de nuestra era, algo cambió. Comunidades de agricultores, presionadas quizás por crecimiento poblacional en las tierras altas, atraídas quizás por el potencial de las tierras fértiles de las llanuras, comenzaron a migrar hacia el sur, hacia las tierras bajas de lo que sería llamado Sumer. Estos migrantes trajeron consigo no solamente sus cultivos y sus animales, sino también conocimiento crucial: cómo construir canales de irrigación. Aprendieron a cavar zanjas desde los ríos hacia sus campos. Aprendieron a controlar el flujo de agua mediante compuertas y diques. Aprendieron a almacenar agua en reservorios para uso durante las estaciones secas. Aprendieron a drenar campos inundados para prevenir salinización del suelo. Fue empresa que requería no solamente conocimiento técnico, sino también organización social compleja, porque los sistemas de irrigación efectivos requerían cooperación entre múltiples familias y comunidades, requerían mantenimiento constante de los canales, requerían resolución de disputas sobre distribución de agua, requerían autoridad central que pudiera coordinar esfuerzos de construcción y mantenimiento a gran escala. La irrigación transformó el sur de Mesopotamia desde desierto en jardín, permitió que la agricultura floreciera en región donde la naturaleza sola no la habría sostenido, creó condiciones para surgimiento de civilización urbana. Los sumerios, aquel pueblo que dominó el sur de Mesopotamia durante el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, permanecen como uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua. Su origen étnico y lingüístico es desconocido. Su lengua, el sumerio, no está relacionada con ninguna otra lengua conocida. No era lengua semítica como el acadio, el hebreo o el árabe que serían hablados posteriormente en la región. No era lengua indoeuropea como el hitita o el persa que dominarían en regiones vecinas. Era lengua aislada, sin parientes conocidos, tan única como el pueblo que la hablaba.
Los propios sumerios no dejaron registros de dónde vinieron. Sus textos más antiguos los encuentran ya establecidos en Sumer, ya construyendo sus ciudades, ya desarrollando su civilización única. Fueron pueblo que apareció en las llanuras del sur de Mesopotamia en algún momento durante el quinto milenio antes de nuestra era y que transformó aquellas llanuras en cuna de civilización. El surgimiento de las primeras ciudades-estado en Sumer durante el período que los arqueólogos llaman el período de Uruk, que se extiende aproximadamente desde 4000 hasta 3100 años antes de nuestra era, marca el nacimiento de la civilización urbana en su forma reconocible. Antes de este período había habido asentamientos agrícolas, había habido aldeas que podían albergar cientos o incluso miles de personas, pero no había habido ciudades en el sentido pleno del término. Concentraciones urbanas de decenas de miles de habitantes, con arquitectura monumental, con especialización ocupacional donde no todos eran agricultores, sino que había artesanos dedicados a oficios específicos, con administración centralizada, con jerarquías sociales complejas, con instituciones religiosas y políticas que ejercían autoridad sobre territorios extensos. Uruk, la ciudad que da su nombre a este período, fue la primera gran ciudad de la humanidad. En su apogeo, alrededor del año 3000 antes de nuestra era, Uruk tenía población estimada en aproximadamente 50.000 habitantes, concentración urbana sin precedentes en la historia humana hasta ese momento. La ciudad cubría área de aproximadamente 550 hectáreas. Estaba rodeada por murallas masivas que, según la tradición posterior, habrían sido construidas por el legendario rey Gilgamesh. Contenía en su centro complejo de templos extraordinario dedicado a la diosa Inanna, diosa del amor y de la guerra, que era patrona de la ciudad. El complejo de templos llamado Eana, que significa Casa del Cielo, era conjunto de edificios monumentales construidos con ladrillos de adobe, decorados con mosaicos de conos de arcilla de colores incrustados en las paredes creando patrones geométricos, con columnas masivas, con patios donde se realizaban ceremonias religiosas que reunían a miles de participantes. Era arquitectura diseñada para impresionar, para demostrar poder de la ciudad y de sus dioses, para crear espacio sagrado que conectaba el mundo terrenal con el divino. La característica arquitectónica más distintiva de las ciudades sumerias fue el zigurat, aquella estructura escalonada que dominaba el paisaje urbano, que servía como montaña artificial en tierra plana, que conectaba literalmente el cielo con la tierra. Los zigurats eran templos construidos en múltiples niveles, cada nivel más pequeño que el anterior, creando estructura piramidal escalonada que podía elevarse a alturas de 50 metros o más. En la cima del zigurat había santuario donde residía la deidad patrona de la ciudad, donde solamente los sacerdotes de más alto rango podían entrar, donde se realizaban los rituales más sagrados. Los zigurat no eran simplemente edificios religiosos, sino que eran declaraciones de poder y riqueza. Eran proyectos que requerían movilización de miles de trabajadores durante años, que requerían recursos masivos, que demostraban capacidad de la ciudad-estado de organizar y ejecutar construcción a escala monumental. Fueron símbolos que podían ser vistos desde kilómetros de distancia, que recordaban a agricultores trabajando en campos circundantes, que vivían bajo protección y autoridad de la divinidad urbana y de sus representantes terrenales. Además de Uruk, otras ciudades-estados surgieron a lo largo del sur de Mesopotamia durante el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, creando constelación de centros urbanos independientes que competían entre sí por recursos, por prestigio, por dominio regional. Ur, que sería famosa posteriormente por sus tumbas reales que contenían tesoros extraordinarios y evidencia de sacrificios humanos rituales, era ciudad importante situada cerca del Golfo Pérsico que controlaba el comercio marítimo. Eridu, que los sumerios consideraban la ciudad más antigua del mundo, según sus propias tradiciones, era centro religioso dedicado al dios Enki, señor de las aguas dulces subterráneas y de la sabiduría. Lagash era ciudad-estado poderosa que frecuentemente estaba en guerra con su vecina Umma por control de tierras agrícolas disputadas. Nippur era centro religioso neutral donde residía Enlil, el dios supremo del panteón sumerio.
ciudad que no tenía poder político propio, pero cuyo reconocimiento era necesario para que cualquier rey reclamara legitimidad sobre Sumer. Kish era ciudad en el norte de Sumer, cuyo título de rey era particularmente prestigioso, tanto que rey de Kish se convirtió en título que significaba dominio sobre toda Mesopotamia. Cada ciudad-estado sumeria era entidad política independiente gobernada por rey, que frecuentemente también servía como sumo sacerdote del templo principal de la ciudad. El título sumerio era Lugal, que literalmente significa hombre grande, distinguiéndolo del en que era título sacerdotal puro. El Lugal era comandante militar, juez supremo, administrador de la economía de la ciudad, intermediario entre los dioses y el pueblo. El templo no era simplemente lugar de culto, sino que era institución económica central que poseía vastas extensiones de tierra, que empleaba a miles de trabajadores en sus campos y talleres, que almacenaba grano y otros productos, que funcionaba efectivamente como banco y como centro de redistribución económica. Los sacerdotes del templo mantenían registros elaborados de todas las transacciones económicas. Registraban cantidades de grano recibido de los campos, cantidades distribuidas a trabajadores como raciones, cantidades ofrecidas a los dioses como sacrificios, creando burocracia administrativa compleja que requería método de mantener registros permanentes y precisos. Fue esta necesidad administrativa, esta necesidad de registrar transacciones económicas cada vez más complejas en sociedad, cada vez más estratificada y especializada, lo que llevó a una de las invenciones más trascendentales en la historia humana, la escritura. Alrededor del año 3200 antes de nuestra era, en la ciudad de Uruk, aparecieron las primeras tablillas de arcilla que contenían símbolos que representaban objetos y cantidades. Al principio fueron pictogramas simples, dibujos estilizados de objetos que representaban. Un círculo con una cruz podría representar una oveja, líneas paralelas podrían representar grano, figuras humanas simples podrían representar trabajadores. Pero rápidamente, estos pictogramas evolucionaron hacia sistema más abstracto, donde los símbolos ya no se parecían a los objetos que representaban, sino que eran convenciones arbitrarias que tenían que ser aprendidas. Los escribas usaban estilete de caña para presionar marcas en arcilla húmeda, creando impresiones en forma de cuña, de donde viene el nombre escritura cuneiforme, del latín cuneus, que significa cuña. Las tablillas de arcilla eran entonces secadas al sol o cocidas en hornos, creando registros permanentes que podían ser almacenados en archivos, que podían ser consultados años o décadas después, que creaban memoria institucional que trascendía la memoria individual. Los primeros textos sumerios son casi todos de naturaleza administrativa. Listas de trabajadores y sus raciones, inventarios de ganado y grano, contratos de venta de tierra o de esclavos, registros de ofrendas a templos. Pero gradualmente la escritura se expandió más allá de su función puramente económica. Comenzaron a aparecer textos literarios, himnos religiosos cantados en honor a los dioses, proverbios que transmitían sabiduría tradicional, textos educativos usados para entrenar a nuevos escribas y eventualmente grandes obras épicas que narraban hazañas de dioses y héroes. Uno de los textos más extraordinarios que emergieron de esta tradición literaria sumeria fue la Lista Real Sumeria, composición que pretendía registrar todos los reyes que habían gobernado en Sumer desde el momento cuando la realeza descendió del cielo hasta el presente del escriba que la compiló. La Lista Real es documento fascinante que mezcla historia con mitología de manera que hace difícil separar realidad de ficción. Los primeros reyes en la lista tienen reinados que duran decenas de miles de años, como Alulim de Eridu, quien supuestamente reinó durante 28.800 años, o Dumusid de Bat Tibira, quien reinó durante 36.000 años. Fueron cifras fantásticas que ubicaban estos reyes en era mítica antes del diluvio, en tiempo cuando las reglas normales de existencia humana no aplicaban, en era dorada cuando los dioses caminaban entre los hombres. Después del diluvio, según la Lista Real, la realeza descendió nuevamente del cielo, esta vez en la ciudad de Kish,
y los reinados se volvieron más cortos, aunque todavía inverosímilmente largos por estándares históricos. Solamente en los periodos más recientes registrados en la lista, cuando llegamos a reyes cuya existencia puede ser confirmada por otros registros, los números se vuelven realistas. Uno de los nombres más famosos que aparece en la lista real sumeria es Gilgamesh, rey de Uruk, quien supuestamente reinó durante 126 años, en algún momento alrededor de 2600 años antes de nuestra era. Es probable que Gilgamesh fuera rey histórico real, aunque los detalles de su reinado están perdidos en la niebla del tiempo. Sin embargo, Gilgamesh se convirtió en figura legendaria, héroe de historias que fueron contadas y recontadas durante siglos, que eventualmente fueron escritas en tablillas de arcilla, creando lo que se considera la primera gran obra literaria de la humanidad, la Epopeya de Gilgamesh. La versión más completa que sobrevive fue escrita en acadio durante el segundo milenio antes de nuestra era, pero las historias individuales que componen la epopeya se remontan a textos sumerios mucho más antiguos. La epopeya de Gilgamesh narra las aventuras del rey de Uruk, quien es descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, dotado con fuerza sobrehumana, pero también con mortalidad que eventualmente lo consumirá. La epopeya trata temas universales que resuenan a través de las culturas y los milenios. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu, hombre salvaje creado por los dioses para ser su rival, pero que se convierte en su mejor amigo. La búsqueda de gloria inmortal mediante hazañas heroicas, el dolor devastador cuando Enkidu muere como castigo divino. La búsqueda desesperada de Gilgamesh por la inmortalidad literal, viajando hasta los confines de la tierra para encontrar al único humano que sobrevivió el diluvio y que recibió vida eterna de los dioses. La aceptación final de que la mortalidad es destino humano inevitable, pero que la inmortalidad puede lograrse mediante obras que perduran después de la muerte. La epopeya incluye relato del diluvio que tiene similitudes notables con el relato bíblico del diluvio de Noé. Un hombre justo advertido por un Dios benevolente, construcción de arca para salvar a su familia y a representantes de todos los animales, lluvia catastrófica que destruye a la humanidad, paloma enviada para encontrar tierra seca, sacrificio ofrecido después de que las aguas retroceden. Mientras que los sumerios desarrollaban literatura que exploraba los significados más profundos de la existencia humana, también estaban desarrollando tecnologías que transformarían la vida material de manera fundamental. La invención de la rueda, que ocurrió en Mesopotamia alrededor de 3500 años antes de nuestra era, revolucionó tanto el transporte como la cerámica. Las primeras ruedas fueron probablemente discos sólidos de madera unidos a ejes, usados en carretas tiradas por bueyes que podían transportar cargas mucho más pesadas que las que podían llevar animales de carga o humanos. La rueda también permitió la creación del torno de alfarero, disco giratorio sobre el cual el alfarero podía dar forma a arcilla con rapidez y precisión sin precedentes, permitiendo producción masiva de recipientes cerámicos de calidad uniforme. El arado, que probablemente fue desarrollado poco después de la rueda, multiplicó enormemente la productividad agrícola, permitiendo que un solo agricultor con buey pudiera labrar área mucho más grande que lo que habría sido posible con herramientas manuales, permitiendo que surcos más profundos fueran cavados en preparación para plantar, transformando la agricultura de actividad laboriosa que requería trabajo manual intensivo en proceso más eficiente que podía alimentar poblaciones urbanas crecientes. La metalurgia del bronce, que da su nombre a la Edad del Bronce, que comenzó en Mesopotamia alrededor de 3000 años antes de nuestra era, fue avance tecnológico que requería no solamente conocimiento técnico, sino también redes comerciales extensas. El bronce es aleación de cobre y estaño, dos metales que raramente se encuentran juntos naturalmente. El cobre estaba disponible en regiones montañosas al norte y al este de Mesopotamia, pero el estaño tenía que ser importado desde distancias mucho mayores, posiblemente desde lo que ahora es Afganistán. Los metalúrgicos mesopotámicos descubrieron que combinando aproximadamente 90% de cobre con 10% de estaño,
podían crear metal que era mucho más duro y más duradero que el cobre puro, metal que podía ser fundido y vertido en moldes para crear herramientas, armas, objetos de arte, que podía ser trabajado y afilado para crear filos que mantenían su dureza mejor que la piedra. Las hachas de bronce, las lanzas de bronce, las espadas de bronce transformaron la guerra. Las herramientas de bronce transformaron la carpintería, la construcción, la agricultura. Los objetos de bronce se convirtieron en símbolos de estatus, marcadores de riqueza y poder que podían ser acumulados, comerciados, transmitidos como herencia. Los sumerios fueron también innovadores en matemáticas, desarrollando sistema numérico que tendría influencia duradera en cómo la humanidad mide el tiempo y los ángulos hasta el día de hoy. En lugar del sistema decimal basado en 10 que usamos para la mayoría de nuestro conteo, los sumerios usaban sistema sexagesimal basado en 60. La razón para elegir 60 como base probablemente fue porque es número que tiene muchos divisores. Puede ser dividido uniformemente por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, haciendo cálculos de fracciones mucho más fáciles que con base 10. Este sistema sexagesimal es razón por la cual dividimos las horas en 60 minutos, los minutos en 60 segundos, los círculos en 360 grados, herencias directas de las matemáticas sumerias que sobreviven 4.500 años después. Los sumerios también desarrollaron tablas de multiplicación, tablas de división, tablas de cuadrados y cubos, problemas matemáticos usados para entrenar escribas, demostrando sofisticación matemática notable. La astronomía fue otra área donde los sumerios hicieron contribuciones fundamentales. Las noches claras del desierto mesopotámico permitían observación detallada de los cielos, y los sacerdotes astrónomos sumerios registraron movimientos de planetas y estrellas durante siglos, identificaron constelaciones que aún reconocemos hoy. Aprendieron a predecir eclipses, desarrollaron calendario lunar de 12 meses, donde cada mes comenzaba con la luna nueva. Este calendario requería ajustes periódicos para mantenerlo sincronizado con las estaciones solares, porque 12 meses lunares suman aproximadamente 354 días, casi 11 días menos que el año solar, por lo que meses intercalares tenían que ser insertados ocasionalmente. Los nombres de nuestros días de la semana en múltiples idiomas derivan de los planetas que los mesopotámicos identificaron con dioses: el día del Sol, el día de la Luna, el día de Marte, el día de Mercurio, el día de Júpiter, el día de Venus, el día de Saturno, los 5 planetas visibles a simple vista, más el Sol y la Luna, cada uno asociado con deidad específica. La religión mesopotámica era politeísta con panteón complejo de dioses y diosas que personificaban fuerzas naturales y aspectos de la existencia humana. An era el dios del cielo, la divinidad suprema, aunque distante, que raramente intervenía directamente en asuntos humanos. Enlil era el dios del aire y de las tormentas, el señor de la tierra, el dios que había separado el cielo de la tierra en el acto de creación, el dios que había traído el diluvio que destruyó a la humanidad antigua. Enki era el dios de las aguas dulces que fluyen bajo la tierra, el dios de la sabiduría y la magia, el dios que había creado a los humanos para servir a los dioses, el dios astuto que frecuentemente ayudaba a la humanidad contra las demandas de otros dioses más severos. Inanna, que sería conocida como Ishtar en acadio, era la diosa del amor y de la guerra, dos aspectos aparentemente contradictorios unidos en una sola deidad poderosa y caprichosa, diosa que descendió al inframundo y que regresó trayendo renovación. Cada ciudad tenía su deidad patrona que residía en el templo principal y que era considerada el verdadero gobernante de la ciudad, mientras que el rey humano era simplemente representante terrenal de la divinidad. Los templos eran no solamente centros de culto religioso, sino también centros económicos que controlaban vastas propiedades agrícolas, que empleaban artesanos en talleres donde se producían textiles, cerámicas, objetos metálicos, que almacenaban grano y otros productos que podían ser distribuidos en tiempos de escasez, que funcionaban como prestamistas, que organizaban caravanas comerciales que viajaban cientos de kilómetros.
Los sacerdotes que administraban estos templos formaban clase privilegiada que tenía acceso a educación, que controlaba conocimiento especializado de escritura y matemáticas, que mediaba entre lo divino y lo humano mediante rituales elaborados. La sociedad sumeria estaba altamente estratificada, con jerarquías claras que dividían la población en clases distintas. En la cima estaba el rey y su familia, luego los sacerdotes de alto rango y los funcionarios administrativos, luego los escribas y los artesanos especializados, luego los agricultores libres que trabajaban sus propias tierras o las tierras del templo, en el fondo los esclavos que eran prisioneros de guerra o personas que habían caído en esclavitud por deudas. El comercio a larga distancia fue esencial para las ciudades sumerias porque Mesopotamia carece de muchos recursos básicos. No hay canteras de piedra en las llanuras aluviales, no hay bosques para madera de construcción, no hay minas de metal. Todo tenía que ser importado desde regiones distantes mediante redes comerciales que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde Anatolia hasta el Valle del Indo. El ébano y el marfil venían de África, el lapislázuli venía de minas en lo que ahora es Afganistán, la cornalina venía del Valle del Indo, la madera de cedro venía de las montañas del Líbano, el cobre venía de Chipre y de Anatolia, el estaño venía de fuentes aún no identificadas con certeza, pero posiblemente de Asia Central. Los mercaderes sumerios viajaban en caravanas de burros a través de territorios peligrosos, navegaban en barcos de caña a través del Golfo, establecían colonias comerciales en regiones distantes, negociaban con pueblos de culturas completamente diferentes, creaban primeras redes de intercambio global que conectaban civilizaciones separadas por miles de kilómetros, y así, en las llanuras aluviales entre el Tigris y el Éufrates, durante los milenios IV y III antes de nuestra era, los sumerios crearon civilización que estableció precedentes que influenciarían toda la historia subsecuente. Inventaron la escritura que permitió que el conocimiento fuera preservado y transmitido a través de generaciones. Desarrollaron las primeras ciudades verdaderas donde decenas de miles de personas vivían en concentración urbana sostenida por agricultura excedente. Crearon los primeros estados que tenían burocracia administrativa, que recaudaban impuestos, que organizaban proyectos de construcción a gran escala, que mantenían ejércitos permanentes. Desarrollaron matemáticas y astronomía que revelaban patrones en el cosmos. Crearon literatura que exploraba los significados de la existencia humana. Establecieron redes comerciales que conectaban culturas distantes. Construyeron templos que alcanzaban hacia los cielos, declaraciones en ladrillo y adobe de que la humanidad podía crear monumentos que desafiaban el paso del tiempo. Fueron primeras ciudades brillando en la oscuridad de la prehistoria. Faros de civilización en mundo que había sido dominado durante milenios por pequeños grupos de cazadores y agricultores aldeanos, demostraciones de que los humanos podían organizarse en sociedades complejas, que podían acumular conocimiento y transmitirlo, que podían crear cultura que trascendía la mera supervivencia. Mesopotamia, la tierra entre ríos, fue donde comenzó la historia humana en su forma escrita y recordada. Fue donde la civilización dio sus primeros pasos inciertos hacia el futuro que eventualmente nos llevaría hasta el presente. La constelación de ciudades-estado sumerias que brillaban en el sur de Mesopotamia durante el tercer milenio antes de nuestra era existía en equilibrio precario caracterizado por rivalidades constantes, por guerras frecuentes sobre fronteras disputadas y derechos de agua, por hegemonías temporales donde una ciudad dominaba brevemente antes de ser desafiada por otra. Ninguna ciudad había logrado establecer dominio permanente sobre las demás. Ningún rey había unificado toda la región bajo autoridad central única. El sistema de ciudades independientes parecía ser el orden natural de las cosas. Sin embargo, este equilibrio estaba destinado a romperse. Alrededor del año 2334 antes de nuestra era, según la cronología media que los historiadores usan para este periodo, emergió figura que transformaría fundamentalmente la política mesopotámica, que crearía el primer imperio territorial verdadero de la historia humana,
que establecería precedente de unificación mediante conquista militar que sería seguido por innumerables conquistadores durante los siguientes milenios. Su nombre era Sargón, y su historia, preservada en textos que combinan historia con leyenda, es tan dramática como cualquier relato épico. Según las leyendas que se contaban sobre Sargón siglos después de su muerte, su origen fue extraordinariamente humilde y misterioso, cargado de paralelos con otras figuras heroicas de la literatura antigua. Se decía que su madre había sido sacerdotisa, mujer que por los votos de su orden no debería haber tenido hijos, que había dado a luz en secreto, que había colocado al bebé en canasta de junco sellada con betún, que había dejado la canasta flotando en el río Éufrates, confiando su hijo al destino. La canasta fue encontrada por Aki, quien trabajaba como jardinero o como aguador, según diferentes versiones, quien crió al niño como propio, quien le enseñó su oficio. El paralelismo con la historia bíblica de Moisés es notable, aunque la historia de Sargón es anterior por más de 1000 años, sugiriendo que este motivo del niño abandonado en el río que está destinado a grandeza fue arquetipo literario común en el antiguo cercano Oriente. Desde estos orígenes humildes, Sargón eventualmente llegó a la corte del rey de Kish, ascendió a posición de copero real, puesto de confianza que lo colocaba cerca del poder. Los detalles de cómo Sargón pasó de copero a rey son oscuros, perdidos en las brumas de historia que se mezcla con propaganda. Lo que está claro es que alrededor de 2334 antes de nuestra era, Sargón fundó nueva ciudad llamada Akkad o Agadé, cuya ubicación exacta permanece desconocida a pesar de décadas de investigación arqueológica, que probablemente está enterrada bajo sedimentos en algún lugar del centro de Irak, que dio su nombre tanto a Sargón como al imperio que crearía y a la lengua semítica que su pueblo hablaba. Desde esta base, Sargón lanzó campaña de conquista que sería sin precedentes en su escala y ambición. Marchó hacia el sur contra las ciudades sumerias, derrotó a Lugalzagesi, quien en ese momento controlaba a Uruk y reclamaba hegemonía sobre múltiples ciudades sumerias. Lo capturó en batalla, lo llevó en cadenas hasta el templo de Enlil en Nippur, donde el prisionero fue exhibido con collar de perro alrededor del cuello en humillación ritual que demostraba el triunfo total de Sargón. Una por una, las orgullosas ciudades-estado de Sumer cayeron ante los ejércitos de Sargón. Uruk fue tomada, Ur fue conquistada. Las murallas de múltiples ciudades fueron destruidas, los templos fueron saqueados, aunque también fueron restaurados posteriormente cuando Sargón buscó legitimarse mediante piedad religiosa. Por primera vez en la historia, toda Mesopotamia fue unificada bajo gobierno central único, bajo autoridad de rey que no gobernaba simplemente una ciudad, sino un territorio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas de los Zagros hasta el desierto sirio. Fue creación del primer imperio multinacional, estado que incluía múltiples pueblos, múltiples lenguas, múltiples tradiciones culturales, todos sometidos a autoridad imperial central. Sargón estableció guarniciones en las ciudades conquistadas, instaló gobernadores leales, creó ejército profesional que según las inscripciones incluía 5.400 hombres que comían pan delante de él diariamente, es decir, soldados que eran mantenidos permanentemente por el Estado en lugar de ser milicia ciudadana convocada solamente en tiempos de guerra. El imperio acadio que Sargón creó representaba fusión cultural entre dos pueblos distintos. Los acadios eran semitas, hablaban lengua semítica relacionada con hebreo y árabe, habían migrado a Mesopotamia desde regiones del oeste en algún momento durante el tercer milenio. Se habían asentado principalmente en la parte central de Mesopotamia alrededor de Akkad. Los sumerios, como hemos visto, hablaban lengua no semítica sin relaciones conocidas, habitaban el sur. Bajo el imperio acadio, estas dos culturas se fusionaron gradualmente. El acadio fue adoptado como lengua administrativa del imperio junto con el sumerio. Los dioses acadios fueron identificados con dioses sumerios equivalentes. Las tradiciones literarias se entrelazaron. Esta fusión súmero-acadia se convertiría en base de toda la civilización mesopotámica posterior. Todas las culturas subsecuentes en la región serían herederas de esta síntesis cultural.
Sargón reinó durante aproximadamente 55 años. Murió alrededor de 2279 antes de nuestra era, después de haber transformado completamente el panorama político de Mesopotamia. Sus sucesores mantuvieron el imperio con dificultad variable. Hubo rebeliones constantes. Ciudades que habían sido independientes durante siglos resentían el gobierno imperial. La administración de territorio tan vasto con tecnología comunicativa primitiva era desafío formidable. Sin embargo, el imperio sobrevivió bajo los hijos de Sargón, quienes continuaron las guerras de conquista, quienes expandieron el territorio imperial, quienes enfrentaron y suprimieron rebeliones repetidas. El apogeo del poder acadio llegó bajo Naram-Sin, nieto de Sargón, quien reinó aproximadamente desde 2254 hasta 2218 antes de nuestra era. Naram-Sin llevó la ideología imperial a nuevo nivel al proclamarse Dios viviente, al adoptar el determinativo divino antes de su nombre en inscripciones, al reclamar estatus que ningún rey mesopotámico anterior había osado reclamar. Fue acto de orgullo extraordinario que escandalizó a algunos contemporáneos, pero que reflejaba el poder sin precedentes que el emperador ejercía. La estela de la victoria de Naram-Sin, que ahora se encuentra en el Louvre, es obra maestra de arte acadio que representa al rey ascendiendo montaña, pisoteando enemigos caídos, con los cuernos de divinidad en su casco, con los dioses representados como estrellas observando desde arriba, todo ejecutado en relieve que captura movimiento y drama, de manera que era revolucionaria para su época. Naram-Sin expandió el imperio hasta sus límites máximos, condujo campañas hasta las montañas del Tauro en Anatolia, hasta el Golfo Pérsico, estableció dominio acadio sobre territorio que no sería igualado hasta los imperios posteriores. Sin embargo, incluso en el apogeo de su poder, el imperio acadio enfrentaba presiones que eventualmente lo destruirían. Desde las montañas de los Zagros al este descendieron los guteos, pueblo montañés que las fuentes mesopotámicas describen con desprecio como bárbaros, que invadieron Mesopotamia en oleadas que el imperio ya debilitado no pudo repeler efectivamente. Simultáneamente, hay evidencia arqueológica que sugiere que la región experimentó período de sequía severa durante el siglo XXII antes de nuestra era, que las precipitaciones disminuyeron significativamente, que la agricultura sufrió crisis que debilitó la base económica del imperio. Bajo presión combinada de invasión externa y crisis ambiental, el imperio acadio colapsó alrededor de 2154 antes de nuestra era, apenas 2 siglos después de su fundación. Los guteos establecieron control nominal sobre partes de Mesopotamia. Aunque su dominio fue débil y desorganizado, las ciudades sumerias recuperaron independencia gradualmente. Siguió período de fragmentación política. Del caos emergió renacimiento sumerio bajo la tercera dinastía de Ur, que gobernó desde aproximadamente 2112 hasta 2004 antes de nuestra era. El fundador de esta dinastía fue Ur-Nammu, quien expulsó a los guteos, reunificó las ciudades sumerias bajo su gobierno, restauró la prosperidad mediante administración cuidadosa y proyectos de construcción masivos. Ur-Nammu es famoso en la historia del derecho como autor del código legal más antiguo que sobrevive en forma sustancial, el Código de Ur-Nammu, que precedió al más famoso Código de Hammurabi por más de 3 siglos. Este código establece multas y compensaciones para varios crímenes en lugar de castigos físicos del tipo ojo por ojo, sugiriendo sistema legal que enfatizaba restitución monetaria sobre venganza física. El código también establece pesos y medidas estándar, regula precios, protege a viudas y huérfanos, demuestra preocupación por justicia social que caracterizaría los códigos legales mesopotámicos. Bajo la tercera dinastía de Ur, particularmente bajo el reinado de Shulgi, hijo de Ur-Nammu, el estado sumerio desarrolló burocracia de complejidad extraordinaria. Decenas de miles de tablillas administrativas que sobreviven de este período documentan cada aspecto de la economía estatal con detalle obsesivo. Hay registros de trabajadores individuales y sus raciones diarias, inventarios de ganado contando cada oveja y cabra, registros de producción textil,
especificando cantidades de lana distribuida a tejedores y cantidades de tela producida, calendarios agrícolas planificando siembra y cosecha con precisión. Fue sociedad altamente organizada, donde el templo y el palacio controlaban vastas porciones de la economía, donde escribas registraban cada transacción, donde planificación central alcanzó niveles que no serían vistos nuevamente hasta estados burocráticos modernos. Sin embargo, este renacimiento sumerio fue último destello de gloria para los sumerios como pueblo político independiente. Alrededor de 2004 antes de nuestra era, el imperio de Ur colapsó bajo presión combinada de invasión elamita desde el este y migración amorrea desde el oeste. Los amorreos eran pueblos semíticos nómadas o seminómadas provenientes del desierto sirio que habían estado infiltrándose en Mesopotamia durante generaciones, que gradualmente se sedentarizaron, que establecieron dinastías en múltiples ciudades mesopotámicas. Después del colapso de Ur, Mesopotamia entró nuevamente en período de fragmentación, donde múltiples reinos rivales competían por supremacía. Dinastías amorritas gobernaban en Babilonia, en Mari, sobre el Éufrates medio, en Asiria en el norte. Durante 2 siglos, estos reinos coexistieron en equilibrio inestable de guerra y diplomacia, ninguno suficientemente fuerte para dominar completamente a los otros. De esta competición, eventualmente emergió Babilonia como poder dominante bajo el rey más famoso de la historia mesopotámica, Hammurabi. Su reinado, que los historiadores fechan aproximadamente desde 1792 hasta 1750 antes de nuestra era según la cronología media, marca punto crucial en la historia de Mesopotamia. Babilonia, que había sido ciudad relativamente menor durante los períodos sumerio y acadio, se convirtió bajo Hammurabi en capital de imperio que dominaba toda Mesopotamia, y más significativamente, se convirtió en centro cultural cuya influencia persistiría durante más de 1000 años después de que su poder político hubiera desaparecido. Hammurabi no fue conquistador impulsivo que construyó su imperio mediante campañas rápidas de agresión. Al contrario, durante las primeras 3 décadas de su reinado, gobernó modestamente, consolidó su control sobre Babilonia y sus alrededores inmediatos, construyó la base administrativa y económica de su poder, esperó pacientemente mientras observaba el panorama político cambiante. Solamente en los últimos 14 años de su reinado lanzó las campañas de conquista que unificarían Mesopotamia bajo su gobierno. Una por una, las ciudades rivales cayeron. Primero Larsa en el sur, luego Mari en el oeste, finalmente Asiria en el norte. Para el final de su reinado, Hammurabi controlaba territorio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Asiria. Había restaurado la unidad imperial que Sargón había creado siglos antes, había establecido Babilonia como capital indiscutible de Mesopotamia. Pero Hammurabi es recordado menos por sus conquistas militares que por su código legal, el Código de Hammurabi, que es el código legal antiguo más completo y mejor preservado que sobrevive. El código fue inscrito en estela de diorita negra de aproximadamente 2,25 metros de altura, con las leyes escritas en escritura cuneiforme, cubriendo la mayor parte de la superficie de la piedra. En la parte superior de la estela hay relieve que muestra a Hammurabi de pie ante el dios Sol Shamash, quien era dios de la justicia, recibiendo las leyes directamente de la divinidad. Fue declaración visual de que estas leyes no eran simplemente decretos arbitrarios de rey mortal, sino que tenían sanción divina, que reflejaban orden cósmico establecido por los dioses. El código contiene 282 leyes que cubren extraordinaria variedad de situaciones, desde crímenes capitales hasta disputas comerciales, desde derecho de familia hasta responsabilidades de profesionales, desde regulaciones agrícolas hasta protecciones para los débiles. El principio organizador más famoso del código es la ley del talión, expresada en frase que ha resonado a través de los milenios. Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, destruirán su ojo. Si rompe el hueso de un hombre, romperán su hueso. Es el principio de ojo por ojo, diente por diente, que también aparece en la ley bíblica.
principio que parece brutal para sensibilidades modernas, pero que en su contexto histórico representaba limitación sobre venganza, establecía que castigo debía ser proporcional al crimen, prevenía escalada de violencia vengativa donde ofensa menor podría provocar represalia masiva. Sin embargo, el código también revela sociedad profundamente estratificada donde la justicia no era igual para todos. Las leyes distinguen claramente entre tres clases sociales: awalum, persona libre de clase alta; muskenum, persona libre de clase baja o dependiente; y guardum, esclavo. Los castigos por el mismo crimen varían dramáticamente según la clase social de víctima y perpetrador. Si un awalum destruye el ojo de otro awalum, su propio ojo es destruido. Pero si un awalum destruye el ojo de un muskenum, solamente paga multa monetaria. Si un médico causa muerte de paciente awalum durante cirugía, su mano es cortada. Si causa muerte de esclavo, simplemente reemplaza el esclavo, pagando su valor al dueño. Fue sistema que codificaba desigualdad, que reconocía abiertamente que vidas humanas tenían valores diferentes según estatus social. A pesar de estas desigualdades, el código también contiene provisiones progresistas para su época. Protege a viudas y huérfanos de explotación, establece salarios mínimos para trabajadores, regula prácticas comerciales para prevenir fraude, establece estándares para construcción de edificios con penalidades severas para constructores cuyos edificios colapsan, protege inquilinos de desalojo arbitrario, regula adopción, establece derechos de herencia para hijos e hijas, aunque desigualmente, proporciona protecciones limitadas para esposas. La estela fue erigida públicamente en templo de Marduk en Babilonia, donde cualquier persona alfabetizada podía leer la declaración de que la ley era pública y accesible, no secreto conocido solamente por élites. Copias del código fueron distribuidas a ciudades a través del imperio, estableciendo estándar legal uniforme que reemplazaba las tradiciones locales variables. Bajo Hammurabi, Babilonia floreció como centro cultural sin paralelo. La ciudad misma, aunque las ruinas que son visitables hoy datan principalmente de período neo-babilónico, un milenio después, ya era metrópoli impresionante con templos magníficos, palacios elaborados, murallas masivas, canales que traían agua desde el Éufrates. El culto al dios Marduk, quien había sido deidad relativamente menor en el panteón sumerio, fue elevado a supremacía por Hammurabi, y Marduk se convirtió en dios nacional de Babilonia. En señor de los dioses, cuyo templo es Agila, sería centro de culto para siglos venideros. El poema épico de creación babilónico llamado Enuma Elish narra cómo Marduk derrotó a Tiamat, la diosa primordial del caos acuático, cómo creó el mundo de su cadáver, cómo fue elevado a rey de los dioses como recompensa por su victoria. Fue mito que legitimaba tanto la supremacía de Marduk como la supremacía de Babilonia, que era su ciudad. Después de la muerte de Hammurabi, el imperio babilónico que había construido con tanto cuidado comenzó a fragmentarse gradualmente bajo sus sucesores menos capaces. Hammurabi había conquistado mediante combinación de diplomacia y guerra, había administrado mediante código legal y burocracia eficiente, pero su imperio dependía fundamentalmente de su propio genio administrativo y militar. Sus descendientes no pudieron mantener el mismo nivel de control. Regiones periféricas se separaron, nuevos pueblos presionaron las fronteras. La dinastía que Hammurabi había establecido continuó gobernando Babilonia durante más de un siglo después de su muerte, pero con autoridad progresivamente disminuida sobre territorios más allá de Babilonia misma. Alrededor de 1595 antes de nuestra era, Babilonia cayó ante los hititas, pueblo indoeuropeo que había establecido imperio poderoso en Anatolia, quienes descendieron desde el norte, saquearon la ciudad, llevaron la estatua de Marduk como botín. Efectivamente, terminaron la primera dinastía babilónica. Sin embargo, los hititas no permanecieron en Mesopotamia. Después del saqueo se retiraron, dejando vacío de poder que fue llenado por pueblo llamado los casitas, quienes establecieron dinastía que gobernaría Babilonia durante aproximadamente 4 siglos, desde aproximadamente 1595 hasta 1155 antes de nuestra era.
Fueron periodo de relativa oscuridad en la historia babilónica donde las fuentes son escasas, pero lo que está claro es que los casitas, aunque originalmente eran extranjeros probablemente provenientes de las montañas al este de Mesopotamia, se asimilaron completamente a la cultura babilónica, adoptaron la lengua acadia, veneraron a Marduk, mantuvieron las tradiciones literarias y religiosas que habían heredado. Fue patrón que se repetiría frecuentemente en la historia mesopotámica. Conquistadores extranjeros seducidos por la civilización antigua de Babilonia, adoptando la cultura que habían conquistado. Mientras Babilonia experimentaba estas transformaciones dinásticas, otra potencia estaba emergiendo en el norte de Mesopotamia que eventualmente dominarían no solamente Mesopotamia, sino vastas regiones circundantes mediante militarismo sistemático y terror calculado. Esta era Asiria, región centrada en la ciudad de Asur, en el Alto Tigris, que durante el segundo milenio antes de nuestra era había sido frecuentemente subordinada a potencias vecinas pero que bajo serie de reyes guerreros emergería como superpotencia militar. El reino de Mitanni, estado hurrita que controlaba el norte de Mesopotamia y Siria durante el siglo XV antes de nuestra era, había dominado a Siria, pero el colapso de Mitanni ante presiones hititas desde el oeste y asirias desde el este creó oportunidad para expansión asiria. Los reyes asirios del segundo milenio, particularmente Tiglat-Pileser I, quien reinó aproximadamente desde 1114 hasta 1076 antes de nuestra era, establecieron patrón de conquista agresiva que caracterizaría el militarismo asirio. Tiglat-Pileser conducía campañas anuales, marchaba sus ejércitos en todas direcciones expandiendo territorio asirio, establecía tributos sobre pueblos conquistados, registraba sus victorias en inscripciones que enfatizaban brutalidad de castigos infligidos a enemigos. Sin embargo, las conquistas de Tiglat-Pileser no fueron permanentes. Alrededor de 1200 antes de nuestra era, el mundo del Mediterráneo oriental y del Cercano Oriente experimentó crisis sistémica conocida como el colapso de la Edad del Bronce, período cuando múltiples civilizaciones colapsaron casi simultáneamente, cuando los pueblos del mar cuya identidad y origen permanecen misteriosos invadieron desde el Mediterráneo destruyendo el imperio hitita y atacando Egipto, cuando sistemas comerciales de larga distancia se interrumpieron, cuando muchas ciudades fueron abandonadas, cuando hubo declive general en complejidad civilizacional. Asiria sobrevivió este colapso mejor que muchas otras sociedades, mantuvo continuidad cultural y política incluso mientras sus territorios se contrajeron, preservó sus instituciones militares, emergería del período oscuro que siguió al colapso de la Edad del Bronce como potencia dominante. En el siglo X antes de nuestra era, Asiria comenzó período de expansión renovada que crearía el que probablemente fue el estado militar más eficiente y más temido del mundo antiguo, el Imperio Neo-Asirio, que dominaría el Cercano Oriente desde 911 hasta 609 antes de nuestra era. El Imperio Neo-Asirio fue máquina de guerra extraordinariamente efectiva que combinaba organización militar superior, tecnología avanzada, incluyendo carros de guerra y armas de hierro, logística que podía sostener campañas durante meses en territorios distantes y, más significativamente, política deliberada de terror sistemático diseñada para desalentar rebelión. Los reyes asirios registraban sus campañas en inscripciones cuneiformes e en relieves de piedra que decoraban las paredes de sus palacios, y estos registros no ocultan, sino que celebran abiertamente la brutalidad de sus métodos. Ashurnasirpal II, quien reinó desde 883 hasta 859 antes de nuestra era, registró cómo empalaba prisioneros en estacas, cómo desollaba vivos a reyes rebeldes, cómo cortaba narices y orejas, cómo quemaba adolescentes vivos, cómo construía pirámides de cabezas cortadas. Fueron actos diseñados no simplemente como venganza, sino como advertencias, como demostraciones públicas del costo de desafiar poder asirio. Los relieves en los palacios asirios, particularmente aquellos del palacio de Ashurnasirpal en Nimrud y los palacios posteriores en Nínive, representan estas escenas de guerra y terror con detalle gráfico. Hay representaciones de ejércitos asirios asediando ciudades fortificadas, de arietes golpeando murallas, de defensores cayendo desde las murallas,
de prisioneros siendo ejecutados de múltiples maneras. Los relieves también muestran las deportaciones masivas que fueron política central asiria. Cuando los asirios conquistaban región, frecuentemente deportaban poblaciones enteras, marchándolas cientos de kilómetros para ser reasentadas en otras partes del imperio. Esta política servía a múltiples propósitos. Eliminaba bases potenciales de rebelión al desarraigar pueblos de sus tierras ancestrales, proveía mano de obra para proyectos de construcción imperiales, redistribuía poblaciones de maneras que facilitaban control imperial. Los registros asirios documentan la deportación de cientos de miles de personas durante los siglos del imperio. Los reyes asirios trasladaban sus capitales periódicamente, cada uno construyendo nuevo palacio que superaba los anteriores en magnificencia. Sargón II, quien reinó desde 721 hasta 705 antes de nuestra era y quien tomó su nombre del gran Sargón de Akkad, más de 1500 años antes, reclamando continuidad con aquel primer constructor de imperio, fundó ciudad completamente nueva llamada Dur-Sharrukin, fortaleza de Sargón, donde construyó palacio colosal decorado con relieves extraordinarios. Sin embargo, esta ciudad fue abandonada después de su muerte cuando su hijo Senaquerib trasladó la capital a Nínive. Senaquerib, quien reinó desde 705 hasta 681 antes de nuestra era, es quizás más famoso por su asedio de Jerusalén en 600, un antes de nuestra era, evento registrado tanto en registros asirios como en la Biblia hebrea, aunque con perspectivas dramáticamente diferentes. Los registros de Senaquerib se jactan de que encerró al rey Ezequías de Judá como pájaro en jaula, que conquistó 46 ciudades fortificadas de Judá, que deportó más de 200.000 personas. Sin embargo, Jerusalén misma no cayó, y el relato bíblico atribuye esta salvación milagrosa a ángel del Señor que destruyó el ejército asirio durante la noche. Los historiadores modernos debaten qué causó que Senaquerib levantara el asedio. Epidemia en su ejército es posibilidad plausible, pero el hecho es que Jerusalén sobrevivió cuando casi todas las otras ciudades de la región habían caído. El reinado de Asurbanipal, desde aproximadamente 668 hasta 627 antes de nuestra era, marca simultáneamente el apogeo y el principio del fin del poder asirio. Asurbanipal fue conquistador formidable que expandió el imperio a su extensión máxima, que conquistó Egipto temporalmente, que aplastó rebelión en Elam, destruyendo su capital Susa. Pero Asurbanipal fue también rey erudito, el único rey asirio que se jactaba de poder leer y escribir acadio y sumerio, que estableció en Nínive la biblioteca más grande del mundo antiguo. La biblioteca de Asurbanipal contenía aproximadamente 30.000 tablillas que cubrían todos los aspectos del conocimiento mesopotámico. Textos literarios incluyendo la versión más completa de la epopeya de Gilgamesh, textos religiosos y rituales, textos de adivinación que registraban presagios derivados de fenómenos celestiales y de examen de entrañas de animales sacrificados, textos científicos sobre matemáticas y astronomía, textos médicos, diccionarios multilingües, correspondencia real. Asurbanipal envió escribas a través de su imperio para copiar textos antiguos, para preservar conocimiento que databa de periodos sumerio y acadio, actuando efectivamente como arqueólogo y preservacionista cultural siglos antes de que tales conceptos existieran. Cuando Nínive fue destruida en 612 antes de nuestra era, la biblioteca fue quemada, pero el fuego coció las tablillas de arcilla preservándolas accidentalmente, y cuando fueron excavadas en el siglo XIX, proporcionaron a los eruditos modernos acceso sin precedentes a la literatura y el conocimiento mesopotámicos. Después de la muerte de Asurbanipal, el imperio asirio colapsó con velocidad extraordinaria. Las guerras constantes habían agotado los recursos del imperio. Las deportaciones masivas habían creado resentimiento profundo entre pueblos sometidos. La dependencia de terror para mantener control había asegurado que no había lealtad genuina al gobierno imperial. Cuando crisis llegó, el imperio se desintegró. En Babilonia, donde Dinastía Caldea había tomado el poder, el rey Nabopolassar se rebeló contra dominio asirio,
formó alianza con medos persas que presionaban a Siria desde el este. En 612 antes de nuestra era, los ejércitos combinados de babilonios y medos sitiaron Nínive, la capturaron después de asedio brutal. La destruyeron tan completamente que siglos después su ubicación exacta había sido olvidada. Fue venganza contra siglos de brutalidad asiria, fue fin de imperio que había dominado mediante terror. Fue destrucción tan total que las ciudades asirias serían ruinas abandonadas durante los siguientes 2500 años. De las cenizas del imperio asirio emergió última gran dinastía nativa de Mesopotamia, el imperio neobabilónico o caldeo, que gobernaría desde 612 hasta 539 antes de nuestra era. Nabopolassar, el fundador de esta dinastía, había sido el líder de la rebelión contra Asiria, pero fue su hijo Nabucodonosor II quien elevaría el imperio neobabilónico a gloria, que rivalizaría con cualquier período anterior de la historia babilónica. Nabucodonosor reinó desde 605 hasta 562 antes de nuestra era, 43 años de conquista y construcción que dejaron marca indeleble en Mesopotamia y en la memoria histórica. Nabucodonosor fue conquistador que expandió el imperio babilónico sobre Siria y el Levante, que sitió y capturó Jerusalén en 586 antes de nuestra era, después de que el rey de Judá se rebeló contra dominio babilónico, que destruyó el templo de Salomón, que deportó a la élite judía a Babilonia en evento conocido como el cautiverio babilónico, que tendría profundo impacto en el desarrollo del judaísmo. Fue durante este exilio que gran parte de la Biblia hebrea fue editada en su forma actual, que la identidad judía fue reformulada en términos que permitirían sobrevivir sin templo ni tierra, que el monoteísmo judío fue refinado en contacto con las tradiciones religiosas babilónicas, pero Nabucodonosor es recordado más vívidamente como constructor imperial que transformó Babilonia en la ciudad más magnífica del mundo antiguo. Reconstruyó completamente la ciudad en escala monumental, creó metrópoli que, según Heródoto, quien la visitó siglo después, tenía murallas tan anchas que carros de 4 caballos podían dar vueltas sobre ellas, que tenía 100 puertas de bronce, que cubría área tan vasta que requería días para cruzarla. La puerta de Ishtar, reconstruida en el Museo Pergamon de Berlín usando ladrillos originales excavados en Babilonia, muestra la magnificencia del arte neobabilónico. Ladrillos esmaltados en azul brillante decorados con relieves de dragones y toros, símbolos de Marduk y Adad, creando entrada que era tanto declaración religiosa como artística. La vía procesional que conducía desde la puerta de Ishtar hasta el templo de Marduk era flanqueada por muros decorados con leones en relieve esmaltado. Era escenario para festivales donde la estatua de Marduk era llevada en procesión anualmente. El zigurat de Babilonia, llamado Etemenanki, que significa casa del fundamento del cielo y la tierra, fue reconstruido por Nabucodonosor, alcanzando altura que las fuentes antiguas estiman en aproximadamente 90 metros. Estructura escalonada de 7 niveles, cada uno pintado de color diferente, coronada por templo dedicado a Marduk. Este zigurat fue probablemente la inspiración para la historia bíblica de la Torre de Babel, relato que los judíos exiliados en Babilonia habrían escuchado o reinterpretado viendo esta estructura colosal que parecía alcanzar los cielos, que representaba orgullo humano de construir hasta el reino de los dioses. Los jardines colgantes de Babilonia, que la tradición antigua atribuye a Nabucodonosor, quien supuestamente los construyó para su esposa Meda, que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal, fueron listados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia histórica es debatida por arqueólogos modernos que no han encontrado evidencia física concluyente de tales jardines. Nabucodonosor murió en 562 antes de nuestra era, y el imperio que había construido con tanto cuidado comenzó a fragmentarse bajo sus sucesores. El último rey nativo de Babilonia fue Nabonido, quien reinó desde 556 hasta 539 antes de nuestra era, figura excéntrica que los registros babilonios describen con desaprobación. Nabonido era arqueólogo y anticuario que excavaba fundaciones de templos antiguos para leer inscripciones de reyes de hace 1500 años, que restauraba santuarios que habían estado en ruinas durante siglos.
pero cometió error fatal de promover el culto del dios Luna-Sin sobre Marduk, ofendiendo al poderoso sacerdocio de Marduk en Babilonia, y pasó años viviendo en el oasis de Taima en Arabia, mientras su hijo Belsasar gobernaba en su ausencia. Cuando Ciro el Grande de Persia invadió Babilonia en 539 antes de nuestra era, el sacerdocio de Marduk abrió las puertas de la ciudad al conquistador extranjero, prefiriendo dominio persa que respetara a Marduk sobre rey nativo que lo había descuidado. Fue fin de la independencia mesopotámica, fue último suspiro de 3000 años de civilización nativa, fue momento cuando Mesopotamia, cuna de civilización, se convirtió en provincia de imperio extranjero. La caída de Babilonia ante Ciro el Grande en el año 539 antes de nuestra era no fue conquista violenta marcada por asedio prolongado y destrucción masiva, como habían sido tantas conquistas anteriores en la turbulenta historia de Mesopotamia. Fue, en cambio, transición relativamente pacífica que marcó el fin de 3 milenios de independencia política mesopotámica, que transformó la cuna de la civilización en provincia de imperio extranjero, que inició proceso de asimilación cultural que eventualmente oscurecería las tradiciones nativas bajo capas sucesivas de dominación persa, griega, parta, sasánida y finalmente árabe. Sin embargo, este fin de la independencia política no significó muerte inmediata de la cultura mesopotámica, que demostraría resiliencia notable persistiendo durante siglos bajo dominio extranjero, influyendo a sus conquistadores incluso mientras era gradualmente absorbida por ellos, dejando legado que permearía civilizaciones posteriores de maneras que los propios mesopotámicos nunca habrían imaginado. El último rey nativo que gobernó Babilonia independiente fue Nabonido, figura enigmática cuyo reinado desde 556 hasta 539 antes de nuestra era fue marcado por decisiones que alienaron a las élites religiosas y políticas de su propia capital. Nabonido era hombre de intereses intelectuales inusuales para monarca guerrero, era arqueólogo antes de que tal concepto existiera, excavaba fundaciones de templos antiguos para descifrar inscripciones de reyes que habían gobernado 1500 años antes, restauraba santuarios que habían estado en ruinas durante siglos, coleccionaba artefactos de épocas pasadas. Fue pasión que demuestra que incluso en la antigüedad había fascinación con la propia historia antigua, que los mesopotámicos del primer milenio antes de nuestra era miraban hacia atrás a los sumerios y acadios con sentido de conexión con pasado glorioso que necesitaba ser preservado y honrado. Sin embargo, las inclinaciones arqueológicas de Nabonido fueron acompañadas por decisión religiosa que resultaría fatal para su legitimidad. En lugar de honrar a Marduk, el dios nacional de Babilonia cuyo culto había sido central para la identidad babilónica durante más de 1000 años, Nabonido promovió el culto de Sin, el dios luna cuyo principal santuario estaba en Harrán, en el norte de Mesopotamia, ciudad que era tierra natal de su madre. Fue decisión que ofendió profundamente al poderoso sacerdocio de Marduk en Babilonia, que controló recursos económicos vastos, que tenía influencia política considerable, que veía la promoción de dios rival como herejía y como amenaza directa a su poder. Nabonido empeoró la situación al abandonar Babilonia durante años, residiendo en el oasis de Taima en Arabia, mientras su hijo Belsasar gobernaba en su ausencia. Las razones para esta ausencia prolongada permanecen misteriosas. Las fuentes babilónicas hostiles sugieren que era exilio autoimpuesto motivado por locura o herejía. Fuentes más neutrales sugieren que podría haber estado estableciendo control sobre rutas comerciales árabes o huyendo de amenaza persa creciente. Mientras Nabonido estaba preocupado con sus proyectos en Arabia, el imperio persa aqueménida bajo Ciro el Grande estaba expandiéndose con velocidad alarmante. Ciro había unificado las tribus persas y medas, había derrocado al imperio medo, había conquistado el reino de Lidia en Anatolia, capturando al legendario rey Creso, cuya riqueza era proverbial. Había establecido dominio sobre vasto territorio que se extendía desde Asia Central hasta el Egeo. Babilonia, aunque todavía era estado poderoso con ejército considerable y fortificaciones impresionantes, estaba cada vez más aislada. Sus aliados potenciales habían sido conquistados o neutralizados.
Su rey estaba alienado de sus propias élites. Cuando Ciro dirigió su atención hacia Babilonia en 539 antes de nuestra era, la ciudad cayó con sorprendente facilidad. La narrativa de la conquista persa de Babilonia está registrada en múltiples fuentes que presentan perspectivas diferentes. El cilindro de Ciro, inscripción cuneiforme en cilindro de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia en el siglo XIX, presenta la versión persa oficial de los eventos. Según este texto, Marduk mismo había rechazado a Nabonido debido a su impiedad. Había buscado entre todos los pueblos de la tierra un gobernante justo que pudiera restaurar el culto apropiado. Había elegido a Ciro el persa como su instrumento. El texto describe cómo Ciro entró en Babilonia pacíficamente, sin batalla, cómo fue recibido como libertador por la población, cómo inmediatamente restauró los cultos tradicionales que Nabonido había descuidado, cómo devolvió estatuas de dioses que habían sido llevadas a Babilonia desde otras ciudades, cómo liberó a poblaciones que habían sido mantenidas en cautiverio. Fue propaganda brillante que legitimaba la conquista persa, presentándola no como invasión extranjera, sino como restauración del orden divino apropiado. El cilindro de Ciro es famoso en la historia moderna como uno de los primeros documentos que proclama algo parecido a política de tolerancia religiosa. El texto declara que Ciro permitió a los pueblos conquistados mantener sus propias religiones, que no impuso el zoroastrismo persa sobre súbditos conquistados, que respetó las tradiciones locales. Esta política de tolerancia religiosa es ejemplificada más famosamente en el decreto que Ciro emitió permitiendo a los judíos exiliados en Babilonia desde la conquista de Nabucodonosor regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Este decreto, registrado en la Biblia hebrea en el libro de Esdras, presenta a Ciro como instrumento de Dios, como libertador ungido que cumplió profecías divinas, y el cilindro de Ciro es frecuentemente citado como confirmación externa de la política benevolente hacia los judíos. Sin embargo, los historiadores modernos advierten contra lectura excesivamente idealizada del cilindro, notando que era documento de propaganda diseñado para presentar a Ciro bajo luz más favorable posible, que la tolerancia persa era tanto pragmatismo político como idealismo moral, que permitir a pueblos conquistados mantener sus tradiciones facilitaba el gobierno imperial, reduciendo resistencia. Bajo dominio persa, Mesopotamia se convirtió en provincia, o satrapía en terminología persa, de imperio que se extendía desde India hasta Egipto, desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Babilonia mantuvo importancia como uno de los centros urbanos principales del imperio. Fue visitada por reyes persas que residían ocasionalmente en palacios que construyeron allí. Continuó funcionando como centro económico y cultural. Sin embargo, había perdido su independencia política. Sus decisiones eran ahora tomadas en Persépolis o Susa o dondequiera que la corte persa estuviera situada. Sus recursos eran extraídos para sostener imperio mucho más vasto del que Mesopotamia era solamente una parte. La cultura mesopotámica continuó floreciendo durante período persa, los templos continuaron funcionando, los escribas continuaron copiando textos antiguos y creando nuevos, la escritura cuneiforme continuó siendo usada para documentos administrativos y literarios. Sin embargo, comenzó proceso gradual de asimilación, donde elementos de cultura persa se mezclaban con tradiciones mesopotámicas, donde el arameo, lengua semítica que había emergido como lengua franca del cercano Oriente, comenzó a reemplazar al acadio como lengua hablada común, aunque el acadio persistiera en contextos religiosos y eruditos. Durante 2 siglos, Mesopotamia permaneció bajo control persa, período de relativa estabilidad, interrumpido ocasionalmente por rebeliones que fueron suprimidas. La ciudad de Babilonia intentó rebelarse en múltiples ocasiones, reclamando su antigua independencia, pero estas rebeliones fueron aplastadas por los persas, y según algunas fuentes, las murallas de Babilonia fueron parcialmente demolidas como castigo. Sin embargo, el imperio persa aqueménida enfrentaba amenaza creciente desde el oeste, donde las ciudades-estado griegas, que habían rechazado invasiones persas masivas en las guerras médicas del siglo V antes de nuestra era, estaban ahora unificadas bajo liderazgo de Macedonia. En el año 331 antes de nuestra era, Alejandro el Grande de Macedonia
quien había heredado ejército formidable de su padre Filipo II y quien tenía ambiciones de conquistar el mundo conocido, invadió el imperio persa con ejército macedonio y griego. La batalla decisiva ocurrió en Gaugamela, cerca de las ruinas de la antigua Nínive en el norte de Mesopotamia, donde Alejandro, con ejército que los historiadores estiman en 1900 aproximadamente 47.000 hombres, enfrentó al ejército persa del rey Darío III, que posiblemente superaba 100.000 combatientes. A pesar de la superioridad numérica persa, Alejandro, mediante táctica brillante, logró penetrar las líneas persas, amenazó directamente a Darío, causó pánico que llevó al rey persa a huir del campo de batalla. Fue victoria que destruyó efectivamente el poder militar persa, que abrió Mesopotamia y las provincias orientales del imperio a conquista macedonia. Babilonia, que había sido capital administrativa importante del imperio persa, se rindió a Alejandro sin resistencia. La ciudad abrió sus puertas al conquistador macedonio, quien fue recibido, según sus historiadores de corte, como libertador, fue coronado con corona de flores, fue honrado por el sacerdocio de Marduk, que vio en él nuevo protector potencial de sus intereses. Alejandro quedó impresionado por Babilonia, ordenó que el templo de Marduk, que había caído en deterioro, fuera restaurado completamente, empleó 10.000 trabajadores en el proyecto, planeó hacer de Babilonia la capital de su imperio, que ahora se extendía desde Grecia hasta India, que era el imperio más grande que el mundo había visto. Sin embargo, estos planes grandiosos nunca se realizarían. En junio de 323 antes de nuestra era, después de haber regresado de su campaña en India, después de haber consolidado su control sobre el imperio conquistado, Alejandro murió en Babilonia a la edad de 32 años. Las causas de su muerte permanecen debatidas. Fiebre causada por malaria es posibilidad plausible. Envenenamiento es sugerido por algunas fuentes antiguas, aunque no hay evidencia concluyente. Fue ironía histórica extraordinaria que Alejandro, quien había conquistado el mundo conocido, muriera en ciudad que había sido cuna de civilización, que sus últimos días fueran pasados en palacios construidos por reyes persas en ciudad fundada por sumerios milenios antes. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó en guerra entre sus generales, los diádocos, quienes lucharon durante décadas por control de diferentes regiones. Mesopotamia eventualmente cayó bajo control de Seleuco I Nicator, quien estableció la dinastía seleucida que gobernaría desde aproximadamente 312 hasta 63 antes de nuestra era sobre territorio que incluía Mesopotamia, Siria y partes de Anatolia y Persia. Los seleucidas eran dinastía greco-macedónica que promovió activamente la helenización de sus territorios, establecieron ciudades al estilo griego con gimnasios y teatros, promovieron el uso del griego como lengua administrativa y cultural, instalaron colonos griegos y macedonios en posiciones de poder. Seleucia del Tigris, ciudad fundada por Seleuco cerca de Babilonia, se convirtió rápidamente en metrópoli mayor que eclipsó a la antigua capital, atrayendo población griega y nativa, funcionando como centro de comercio y administración. Babilonia entró en declive gradual, su población disminuyó, sus templos fueron abandonados progresivamente, su significancia cultural fue transferida a nuevas ciudades helenísticas. La helenización de Mesopotamia bajo los seleucidas fue proceso complejo donde elementos griegos se mezclaban con tradiciones nativas creando cultura sincrética. Las élites locales adoptaron nombres griegos y costumbres griegas, aprendieron el idioma griego que se convirtió en lengua de prestigio y movilidad social, pero simultáneamente muchas tradiciones mesopotámicas persistieron particularmente en niveles populares de la sociedad. Los templos continuaron funcionando, aunque con recursos disminuidos, los escribas continuaron copiando textos en cuneiforme, aunque el número de personas alfabetizadas en esta escritura antigua disminuía cada generación. La astronomía babilónica continuó desarrollándose alcanzando niveles de sofisticación extraordinarios, donde astrónomos podían predecir eclipses con precisión notable y donde sus observaciones serían transmitidas eventualmente a griegos y posteriormente a árabes, influenciando el desarrollo de astronomía mundial. Sin embargo, el control seleucida sobre Mesopotamia fue desafiado desde el este por emergencia de nuevo poder iranio.
Los partos arsácidas. Los partos, pueblo de origen nómada de las estepas al este del mar Caspio, habían establecido reino independiente en Persia en el siglo III antes de nuestra era. Gradualmente expandieron hacia el oeste. Finalmente conquistaron Mesopotamia de los Seleucidas alrededor de 141 antes de nuestra era. Durante los siguientes 3 siglos y medio, Mesopotamia sería zona de conflicto constante entre dos imperios rivales, el Imperio Parto al este y el Imperio Romano, que estaba expandiéndose desde el Mediterráneo hacia el este. Las ciudades mesopotámicas cambiaron de manos repetidamente, fueron sitiadas por romanos, reconquistadas por partos, sitiadas nuevamente en ciclo interminable de guerra que devastó la región. Ctesifonte, ciudad en el Tigris cerca de la antigua Babilonia, se convirtió en capital de invierno del Imperio Parto. Creció hasta ser metrópoli mayor que rivalizaba con cualquier ciudad del mundo antiguo. Pero Mesopotamia como región sufrió enormemente bajo peso de guerras constantes. En el año 224 de nuestra era, el Imperio Parto fue derrocado por rebelión liderada por Ardashir-Pirme, quien estableció la dinastía sasánida que gobernaría Persia y Mesopotamia durante los siguientes 4 siglos. Los sasánidas eran persas que reclamaban descendencia de los antiguos aqueménidas que buscaban restaurar la gloria del imperio persa anterior a Alejandro, que promovieron el zoroastrismo como religión estatal, que construyeron imperio altamente centralizado con administración eficiente y ejército formidable. Bajo los sasánidas, Ctesifonte fue reconstruida y expandida, se convirtió en una de las ciudades más magníficas del mundo, con palacio imperial cuya bóveda masiva, el Tak-Kasra, aún sobrevive parcialmente como testimonio de las capacidades arquitectónicas sasánidas. Mesopotamia experimentó renacimiento económico bajo los sasánidas, los sistemas de irrigación antiguos fueron restaurados y expandidos, el comercio floreció, las ciudades crecieron. Sin embargo, las guerras con Roma y posteriormente con el Imperio Bizantino, que era continuación oriental del Imperio Romano, continuaron sin interrupción. Las guerras romano-persas que se extendieron durante siglos fueron conflictos de escala masiva donde ejércitos de decenas de miles chocaban en batallas que decidían el destino de provincias enteras, donde ciudades fortificadas resistían asedios que duraban meses, donde poblaciones enteras eran deportadas de un imperio al otro. Mesopotamia, situada en la frontera entre estos dos superpoderes, sufrió devastación repetida. Las campañas del emperador romano Juliano el Apóstata en el siglo IV, las guerras del emperador bizantino Heraclio en el siglo VII, que hemos discutido en contexto de historia bizantina, fueron conflictos que dejaron Mesopotamia exhausta, que agotaron tanto al imperio bizantino como al imperio sasánida, que crearon condiciones para conquista que ninguno de los dos imperios anticipó. Esta conquista llegó desde el sur en forma de ejércitos árabes musulmanes que emergieron del desierto de Arabia unificados bajo banner de nueva religión revelada al profeta Muhammad. Después de la muerte de Muhammad, en 632 de nuestra era, sus sucesores, los califas, lanzaron conquistas que fueron extraordinarias en su velocidad y alcance, que conquistaron Siria y Egipto del Imperio Bizantino en menos de década, que giraron su atención hacia el imperio sasánida. La batalla decisiva fue librada en Kadisilla en 636 o 637, según diferentes fuentes, donde ejército árabe musulmán derrotó al ejército sasánida principal, abrió Mesopotamia a conquista islámica. Ctesifonte cayó en 637, sus tesoros fueron saqueados, la capital imperial, que había sido símbolo de poder sasánida durante siglos, fue abandonada gradualmente por los conquistadores árabes que preferirían establecer nuevas ciudades. La conquista árabe de Mesopotamia fue seguida por proceso de arabización e islamización que transformaría fundamentalmente el carácter de la región. El árabe reemplazó al arameo y al persa como lengua dominante. El Islam reemplazó al zoroastrismo y al cristianismo nestoriano que habían florecido en la región. Las instituciones políticas y sociales fueron reorganizadas según modelo islámico. Sin embargo, esta transformación no destruyó completamente las tradiciones antiguas de Mesopotamia. Los eruditos árabes del período islámico temprano estaban fascinados con
conocimiento antiguo, tradujeron textos griegos, persas y algunos textos en lenguas más antiguas al árabe, preservaron conocimiento astronómico y matemático que los babilonios habían desarrollado, incorporaron este conocimiento en tradición científica islámica que florecería durante la Edad de Oro islámica. En el año 762 de nuestra era, el califa abasí al-Mansur fundó nueva ciudad en el Tigris que sería llamada Bagdad, Ciudad de la Paz. La ubicación fue elegida cuidadosamente cerca de donde había estado Ctesifonte, aprovechando red de canales de irrigación antiguos, ubicada estratégicamente para control de comercio fluvial. Bagdad creció con velocidad extraordinaria, bajo al-Mansur y sus sucesores, particularmente Harún al-Rashid, quien reinaría desde 786 hasta 809, la ciudad se convirtió en metrópoli de quizás 1 millón de habitantes, en centro cultural e intelectual sin paralelo en el mundo medieval, en capital de imperio que se extendía desde España hasta Asia Central. Fue periodo de florecimiento intelectual extraordinario donde la Casa de la Sabiduría en Bagdad atraía eruditos de todas partes del mundo conocido, donde textos de filosofía griega, ciencia india, sabiduría persa fueron traducidos al árabe y sintetizados en nueva tradición intelectual, donde matemáticos desarrollaron álgebra, donde astrónomos refinaron observaciones que se remontaban a tradiciones babilónicas, donde médicos escribieron tratados que serían usados en Europa durante siglos. Las historias de las 1001 noches, aunque compiladas posteriormente y aunque contengan elementos de múltiples orígenes, están situadas en Bagdad de Harún al-Rashid, capturan en forma literaria romanticizada la magnificencia de esta ciudad en su apogeo. Presentan imagen de metrópoli cosmopolita donde mercaderes de tierras distantes traían productos exóticos, donde califas sabios dispensaban justicia, donde aventuras fantásticas ocurrían en callejones y palacios. Bagdad estaba construida sobre las mismas tierras donde milenios antes los sumerios habían inventado la escritura, donde acadios y babilonios y asirios habían construido imperios, y aunque los habitantes de Bagdad medieval no podían leer cuneiforme ni sabían los detalles de la historia antigua de su tierra, vivían sobre capas de civilización acumuladas durante 5000 años. Sin embargo, esta nueva era de gloria para Mesopotamia eventualmente decaería como todas las anteriores. El califato abasí fragmentó bajo presiones internas e invasiones externas. Bagdad fue saqueada por los mongoles en 1258, en masacre que fue una de las más destructivas en la historia. Los sistemas de irrigación que habían sostenido agricultura mesopotámica durante milenios fueron destruidos y nunca fueron completamente restaurados. La población colapsó. Mesopotamia entró en periodo de declive del cual no emergería hasta época moderna. Las grandes ciudades antiguas, Ur y Uruk, y Nínive y Babilonia, que habían sido abandonadas progresivamente durante los períodos helenístico y parta, ahora eran montículos de tierra cubriendo ruinas de ladrillo, tels que punteaban el paisaje pero cuya significancia histórica había sido olvidada. El conocimiento de la escritura cuneiforme se perdió completamente. Los últimos textos cuneiformes habían sido escritos en el siglo I de nuestra era. Después de 3000 años de uso continuo, la tradición escribal finalmente se extinguió. Durante siglos, Mesopotamia permaneció en oscuridad histórica. Las ciudades antiguas yacían enterradas bajo arena y sedimento. Eran conocidas por poblaciones locales como sitios donde ladrillo antiguo podía ser excavado para construcción, pero su identidad histórica había sido perdida. La información sobre Mesopotamia antigua disponible en Europa durante los siglos XVII y XVIII era limitada principalmente a lo que se decía en la Biblia sobre Babel y Nínive y sobre los imperios asirio y babilónico. Pero los detalles eran escasos, los sumerios eran completamente desconocidos, la escritura cuneiforme era curiosidad que no podía ser leída. El redescubrimiento de Mesopotamia antigua comenzó en el siglo XIX mediante trabajo de exploradores y arqueólogos europeos que viajaron a Medio Oriente buscando evidencia física de las civilizaciones mencionadas en la Biblia. Claudius James Rich, residente británico en Bagdad desde 1808,
Fue uno de los primeros europeos modernos en estudiar sistemáticamente las ruinas de Babilonia, midió los tels, recolectó ladrillos inscritos, publicó descripciones que despertaron interés europeo. Paul-Émile Botta, cónsul francés en Mosul, comenzó excavaciones en Khorsabad en 1843, descubrió el Palacio de Sargón II con sus relieves magníficos que fueron transportados a París, causando sensación. Austen Henry Layard, arqueólogo británico, excavó Nimrud y Nínive durante 1840, descubrió palacios asirios con bibliotecas de tablillas cuneiformes, con relieves que mostraban escenas de guerra y caza, con estatuas colosales de toros alados que custodiaban entradas de palacios. El descubrimiento más espectacular de Layard fue la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, con sus miles de tablillas que contenían textos literarios, religiosos y científicos. Estas tablillas fueron enviadas al Museo Británico, donde eruditos trabajaron durante décadas descifrando la escritura cuneiforme, traduciendo los textos, revelando historia y cultura que habían sido completamente olvidadas. El desciframiento del cuneiforme fue logro intelectual extraordinario que requirió años de trabajo comparando inscripciones en múltiples lenguas, identificando valores fonéticos de signos individuales, reconstruyendo gramática de lenguas muertas. Los pioneros del desciframiento incluyeron a Henry Rawlinson, quien copió la inscripción trilingüe masiva en Behistún, que contenía texto en persa antiguo, elamita y babilonio, proporcionando clave para descifrar cuneiforme de manera análoga a como la piedra Rosetta había sido clave para descifrar jeroglíficos egipcios. En 1872, George Smith, asiriólogo trabajando en el Museo Británico, hizo descubrimiento que causó sensación mundial. Entre las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal, Smith identificó texto que contenía historia de diluvio que era notablemente similar al relato bíblico de Noé. Esta tablilla era parte de la epopeya de Gilgamesh, y la historia del diluvio narrada por Utnapishtim a Gilgamesh contenía elementos que eran paralelos cercanos a Génesis: construcción de arca, salvación de animales, envío de pájaro para encontrar tierra seca, sacrificio después de que aguas retrocedieron. Fue demostración dramática de que tradiciones bíblicas tenían raíces en civilizaciones mesopotámicas mucho más antiguas, que el diluvio no era simplemente relato hebreo, sino que era parte de herencia cultural compartida del antiguo cercano Oriente. El descubrimiento provocó debate teológico intenso. Algunos vieron confirmación de historicidad de relatos bíblicos, otros argumentaron que demostraba que la Biblia había tomado prestado de fuentes paganas más antiguas. Las excavaciones continuaron durante el siglo XX, revelando gradualmente el alcance de la civilización mesopotámica. Leonard Woolley excavó Ur durante los años 1920. Descubrió las tumbas reales que contenían objetos de oro, lapislázuli y cornalina de extraordinaria belleza artística, que demostraban nivel de sofisticación cultural en Sumer hace 4.500 años que pocos habían imaginado. Los tesoros incluían el estandarte de Ur con sus escenas de guerra y paz en incrustaciones de concha y lapislázuli, arpas elaboradas con cabezas de toro decoradas con oro y lapislázuli, joyas de diseño exquisito. Las tumbas también contenían evidencia perturbadora de sacrificios humanos donde docenas de sirvientes habían sido enterrados con sus amos y amas, aparentemente habiendo tomado veneno para acompañar a los gobernantes en muerte, práctica que no tiene paralelo en otros períodos de historia mesopotámica y cuyo significado cultural permanece debatido. A lo largo del siglo XX, excavaciones en múltiples sitios a través de Irak revelaron 5.000 años de historia continua. Documentaron surgimiento de las primeras ciudades, desarrollo de la escritura, creación de los primeros imperios, florecimiento de arte y literatura, desarrollo de matemáticas y astronomía. Los museos de Irak, particularmente el Museo Nacional de Irak en Bagdad, acumularon colecciones extraordinarias que documentaban toda esta historia, que contenían decenas de miles de tablillas cuneiformes, relieves asirios, estatuas sumerias, objetos de arte de todos los períodos. Eran tesoros que representaban patrimonio no simplemente de Irak, sino de toda la humanidad, que documentaban los orígenes de civilización urbana.
El legado de Mesopotamia es tan vasto y tan fundamental para civilización moderna que es difícil exagerarlo. En primer lugar, Mesopotamia nos dio la escritura, invención que transformó completamente la condición humana, que permitió que conocimiento fuera preservado y transmitido a través de generaciones con precisión sin precedentes, que hizo posible acumulación de información compleja, que creó memoria institucional que trascendía memorias individuales. Todos los sistemas de escritura usados hoy, desde alfabetos hasta sistemas ideográficos, trazan su linaje eventualmente a la idea de registrar lengua visualmente, idea que fue inventada independientemente solamente en puñado de lugares en historia humana, incluyendo Mesopotamia, donde ocurrió primero. Las leyes codificadas, particularmente el Código de Hammurabi, establecieron precedente de que leyes debían ser escritas y públicamente accesibles, que justicia debía ser administrada según reglas conocidas en lugar de decretos arbitrarios, que debía haber proporcionalidad entre crimen y castigo. Estos principios, aunque las leyes específicas de Hammurabi reflejaban sociedad muy diferente de la nuestra, influyeron en desarrollo de sistemas legales en civilizaciones posteriores, pueden ser vistos como ancestros distantes de conceptos modernos de Estado de Derecho. Las matemáticas mesopotámicas nos dieron el sistema sexagesimal que aún usamos para medir tiempo y ángulos. Cada vez que miramos reloj y vemos que son las 3:45, cada vez que medimos ángulo en grados, estamos usando sistema heredado de los sumerios hace 4500 años. Los matemáticos babilónicos también desarrollaron álgebra y geometría, resolvieron ecuaciones cuadráticas, calcularon aproximaciones de pi, crearon tablas que facilitaban cálculos complejos. La astronomía mesopotámica alcanzó niveles de sofisticación extraordinarios, particularmente durante período babilónico tardío. Los astrónomos babilónicos registraron posiciones planetarias durante siglos, identificaron ciclos que les permitían predecir eclipses, desarrollaron modelos matemáticos de movimiento planetario. Este conocimiento fue transmitido a griegos, posteriormente a árabes, eventualmente contribuyó a desarrollo de astronomía moderna. Los nombres de planetas visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, aunque son nombres romanos, corresponden a deidades mesopotámicas, Nabu, Ishtar, Nergal, Marduk, Ninurta. Los días de la semana en múltiples idiomas reflejan asociación de cada día con planeta que, a su vez, estaba asociado con deidad. La literatura mesopotámica, particularmente la epopeya de Gilgamesh, explora temas universales que resuenan a través de culturas y milenios: amistad, mortalidad, búsqueda de significado, relación entre humanidad y divinidad. Es obra que puede ser leída hoy con emoción genuina, que habla a condición humana de maneras que trascienden su origen antiguo. Los himnos, proverbios y otros textos literarios mesopotámicos revelan culturas ricas con tradiciones intelectuales sofisticadas, con reflexión filosófica sobre naturaleza de existencia, con apreciación de belleza expresada en lenguaje poético. La arquitectura mesopotámica desarrolló técnicas incluyendo el arco y la bóveda que serían fundamentales para arquitectura posterior. Los zigurats, aunque no tienen equivalentes directos en arquitectura moderna, establecieron precedente de construcción monumental que expresaba aspiraciones religiosas y políticas mediante forma arquitectónica, que creaba espacios sagrados que conectaban tierra con cielo. La agricultura intensiva basada en irrigación compleja, que los mesopotámicos desarrollaron y refinaron durante milenios, fue modelo que permitió que grandes poblaciones fueran sostenidas en regiones áridas, que transformó paisajes mediante ingeniería hidráulica, que requirió niveles de organización social y cooperación que contribuyeron a desarrollo de estados complejos. Los mitos mesopotámicos, particularmente historias de creación y del diluvio, influyeron en tradiciones religiosas que eventualmente se convirtieron en religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam. Los paralelos entre relatos bíblicos y textos mesopotámicos sugieren intercambio cultural extenso. Demuestran que la Biblia fue producto de contexto cultural del antiguo cercano Oriente, que absorbió y transformó tradiciones más antiguas.
El concepto de la Torre de Babel, que explica diversidad de lenguas humanas, aunque es relato bíblico, refleja impresión que los zigurates mesopotámicos hacían en visitantes extranjeros. La idea de jardín paradisíaco como Edén puede relacionarse con jardines que reyes mesopotámicos creaban mediante irrigación en medio del desierto. El concepto de ciudad-estado como unidad política fundamental, que caracterizó Sumer durante milenios, fue modelo que sería visto posteriormente en Grecia clásica y que influenció pensamiento político sobre organización de comunidades humanas. La administración burocrática con registros escritos, impuestos organizados, funcionarios profesionales que los mesopotámicos desarrollaron, estableció precedente para estados complejos que requieren infraestructura administrativa sofisticada. La guerra organizada con ejércitos permanentes, carros de guerra, asedios sistemáticos de ciudades fortificadas, aunque lamentablemente es parte del legado mesopotámico, transformó relaciones entre estados, hizo posible conquista y control de territorios vastos, contribuyó a formación de imperios multinacionales. Los relieves asirios que documentan campañas militares son testimonios gráficos de brutalidad de guerra, antigua, pero también son documentos históricos que revelan tecnología, táctica y organización militar. El comercio internacional de larga distancia, que conectaba Mesopotamia con civilizaciones tan distantes como el Valle del Indo y Egipto, estableció redes de intercambio que permitían circulación no simplemente de bienes materiales, sino también de ideas, tecnologías, tradiciones culturales. Fueron primeras redes de globalización que conectaban regiones dispares del mundo antiguo. Sin embargo, el legado de Mesopotamia en mundo moderno ha sido complicado por conflictos que han devastado Irak durante las últimas décadas. La Guerra del Golfo en 1991, aunque fue de duración relativamente corta, causó daño a infraestructura del país. La invasión de Irak en 2003 y el caos subsecuente causaron destrucción mucho más extensa. En abril de 2003, durante el caos que siguió a la caída del régimen de Saddam Hussein, el Museo Nacional de Irak fue saqueado. Miles de objetos fueron robados, incluyendo piezas de valor inestimable. Algunos fueron recuperados posteriormente, pero muchos permanecen desaparecidos. Fue pérdida cultural catastrófica que privó a Irak y al mundo de parte de su patrimonio. Los sitios arqueológicos a través de Irak, muchos de los cuales habían sido excavados solamente parcialmente, sufrieron durante conflictos subsecuentes. La ausencia de seguridad permitió saqueo extenso, donde saqueadores excavaron ilegalmente buscando tablillas y otros objetos que podían vender en mercado negro de antigüedades. Fotografías satelitales muestran miles de pozos de saqueo en sitios antiguos. Cada pozo representa destrucción de contexto arqueológico que nunca puede ser recuperado. Representa pérdida de información histórica irreemplazable. La destrucción más dramática ocurrió cuando ISIS, organización terrorista que controló partes de Irak y Siria desde 2014 hasta 2017, deliberadamente destruyó sitios antiguos. En 2015, ISIS publicó videos mostrando militantes usando mazos y taladros para destruir estatuas asirias en Museo de Mosul, usando explosivos para destruir el sitio arqueológico de Nimrud, demoliendo partes de las murallas de Nínive, destruyendo el sitio de Atra, que era Patrimonio Mundial de UNESCO. Fue destrucción calculada diseñada para obtener publicidad internacional. Fue acto de iconoclasmo que ISIS justificaba mediante interpretación extremista del Islam, que rechazaba cualquier representación figurativa, pero que mundo civilizado reconoció como crimen contra patrimonio cultural de humanidad. Los esfuerzos de preservación y restauración han continuado a pesar de estos desafíos. UNESCO ha declarado múltiples sitios mesopotámicos como Patrimonio Mundial, incluyendo Hatra, Ashur, la ciudadela de Erbil. Proyectos arqueológicos internacionales han trabajado con autoridades iraquíes para documentar sitios, para entrenar arqueólogos locales, para implementar programas de preservación. La digitalización de tablillas cuneiformes que están dispersadas en colecciones museísticas alrededor del mundo ha creado archivos digitales accesibles que preservan textos, incluso si objetos físicos son dañados.
Iniciativas como Cuneiform Digital Library Initiative han fotografiado decenas de miles de tablillas creando recurso invaluable para eruditos y público interesado. Cuando reflexionamos sobre 5.000 años de historia mesopotámica, desde surgimiento de las primeras ciudades sumerias hasta conflictos modernos, vemos arco narrativo extraordinario de ascenso, florecimiento, declive, redescubrimiento. Mesopotamia fue literalmente cuna que meció civilización humana, lugar donde humanidad dio saltos fundamentales desde existencia prehistórica hacia vida histórica registrada, donde fueron inventadas tecnologías e instituciones que transformarían condición humana, donde fueron exploradas por primera vez en forma escrita preguntas fundamentales sobre significado de existencia. Todo comenzó entre dos ríos que fluyen desde montañas de Anatolia hacia Golfo Pérsico, en llanuras aluviales donde agricultores aprendieron a controlar agua mediante irrigación, donde ciudades surgieron como faros de civilización, donde la escritura fue inventada para registrar transacciones de templos, pero que rápidamente se expandió para capturar todo el alcance de experiencia humana, desde leyes hasta literatura épica, donde matemáticos desarrollaron sistemas numéricos que aún usamos, donde astrónomos observaron cielos registrando movimientos planetarios que revelarían patrones cósmicos, donde reyes construyeron imperios que dominaron mundo conocido antes de caer ante nuevos conquistadores en ciclo que se repetiría durante milenios. El legado de Mesopotamia vive en cada libro que leemos, porque la idea misma de registrar pensamiento en forma escrita comenzó allí, en cada ley que seguimos, porque el concepto de código legal escrito fue establecido allí, en cada minuto que medimos, porque el sistema sexagesimal fue desarrollado allí, en cada edificio con arco que vemos, porque esa técnica arquitectónica fue innovada allí, en tradiciones religiosas y literarias que han sido influenciadas por mitos y textos que fueron creados allí. Mesopotamia no es simplemente historia antigua, no es simplemente civilización muerta estudiada por especialistas, es fundamento sobre el cual se construyó todo lo que vino después. Es origen de tradiciones que continúan dando forma a mundo moderno de maneras que raramente reconocemos, pero que son fundamentales para quienes somos como especie civilizada.